El fundamento de la sociedad, de cualquier sociedad en el mundo, es el matrimonio. La familia fue establecida en la Biblia por Dios antes que cualquier institución, cualquier gobierno, cualquier estado. Porque es la familia, un papá, una mamá y sus hijos los que forman las sociedades. Todas las sociedades están formadas por familias. Cuando la familia comienza a desmembrarse y cuando la familia ya no es la fortaleza moral de una sociedad, históricamente lo podemos comprobar a través de todas las civilizaciones que han pasado, de qué manera los imperios más grandes, y estoy hablando de los egipcios, los asirios, los babilonios, los medos y los persas, que actualmente Persia es la República Islámica de Irán, los griegos y los romanos, el común factor denominador que hizo o provocó que estas civilizaciones cayeran y fueran destruidas, en todas ellas el factor común fue la inmoralidad. Es interesante que la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia y que cuando el hombre no conoce la historia está condenado a repetir la historia. Y nos encontramos en un punto donde la sociedad está completamente alejada, aislada de cualquier principio de ética o de moral. Cuando nosotros vemos las discusiones de los futuros candidatos en los diferentes países, los paneles donde discuten la economía, la educación, etcétera, etcétera, el turismo, nunca incluyen la moral. No está incluida la moral. Cuando es la pieza y es el ligamento que sostiene el cuerpo completo de toda la sociedad. Y esta es la razón por la cual es importante que nosotros como sociedad podamos cobrar conciencia que nos encontramos en un mundo pero muy feo. Ya Rusia se alió con Siria, donde tiene bases navales. Nadie va a poder sacar a Siria o a mover a la familia Assad de Siria, porque Rusia defiende su base naval que tiene en el Mediterráneo, que es la única que tiene acceso Rusia al Mediterráneo y está en Siria. La República Islámica de Irán se acaba de unir a Rusia, ya tenemos Rusia, Siria, Irán. El presidente Erdogan de Turquía se acaba de unir también a estas 4 naciones y las naciones islámicas, que forman parte todas abajo del sur de Rusia cuando se dividió el comunismo en 1989 con la caída del muro de Berlín. Todas estas repúblicas que fueron divididas de la antigua Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, que fue Rusia, están volviendo a reagruparse bajo el presidente Putin con el propósito de controlar el Medio Oriente. Entonces vemos nosotros que el Medio Oriente es una olla hirviendo. En cualquier momento Irán se va contra Israel. En cualquier momento Estados Unidos ya se está saliendo del Medio Oriente, permitiendo que Turquía pueda matar a los kurdos, que es la frontera entre Siria y entre Turquía, con el propósito de ya no intervenir y basar un nacionalismo norteamericano solamente ahí. Cuando analizamos Europa, nos damos cuenta que Europa está completamente en quiebra. España, Portugal, Italia y Grecia están hundidas económicamente. La única nación que sobrevive en Europa es Alemania. Y Alemania tiene a un discípulo que es Francia, que está en segundo lugar, sosteniéndose, agarrándose de Alemania como un salvavidas, porque el Fondo Común Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no tienen ni un solo euro para poder ayudar ni a España, ni a Portugal, ni a Grecia, ni a Italia. Entonces, Europa o la Unión Europea, que fue formada en 1957 con el propósito de unificar un solo continente, vemos ante nuestros ojos que están completamente desquebrajándose. En Inglaterra, ya el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, acaba de decir que se va a salir ya de la Unión Europea. Ya extendieron otra vez el Brexit o la salida de Inglaterra. Cuando esto suceda, se queda Alemania y Francia solas, porque la mayor parte de los impuestos que pagaba Inglaterra a la Unión Europea ya no los va a pagar, y las exportaciones e importaciones ya no van a tener lugar. Entonces va a venir un caos tremendo, que siempre este caos, damas y caballeros,
basta otra vez leer la historia, siempre es el caldo de cultivo, la desestabilización de un país para producir dictadores. Siempre es la desestabilización económica y moral la que produce los futuros dictadores del siglo XXI. Y nos encontramos en un mundo completamente desquebrajado. Toda América Latina está completamente desestabilizándose. Están tratando de llevar ya a cabo o de implementar el famoso Foro de San Pablo que en 1995 se estableció en Brasil con el presidente Lula, que ya lo sacaron de la cárcel. Y vemos América Latina, Estados Unidos a punto de sacar al presidente Trump, Europa desestabilizada, el Medio Oriente, y volteamos al mundo y vemos México. Y nos damos nuestro pobre México que está hundiéndose en la moral, donde está entrando ya el transgénero y todos los movimientos que hay, etcétera, etcétera, con el propósito precisamente de la desestabilización. Cuando un ser humano no tiene principios de moral, escúchame con mucho cuidado, ya no hablemos de la sociedad, como individuos, cuando nosotros no tenemos un código de ética y de conducta, la pregunta es, ¿a quién le vas a pedir prestado el código de moral que tú quieres tener? ¿A Hitler? ¿A los nazis? ¿A José Stalin? ¿A los dictadores? ¿Quién va a decir tu moral? Estamos en un punto donde cada quien hace lo que le da la gana, donde mi verdad no es tu verdad, un relativismo completo y absoluto. Y cuando estamos en ese punto donde nadie tiene una seguridad de una verdad y una moral absoluta, es cuando nos damos cuenta que el ser humano ha llegado a la locura mental. El mundo, así como lo vemos ahorita, es un mundo desequilibrado ecológica, económica, religiosa, política y mentalmente. Se dice en la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles que el año pasado se prescribieron 560 billones, no millones, billones de pastillas tranquilizantes. Valium, Equanil, Prozac. ¿Por qué? Porque las dos clínicas más famosas en el mundo, el Hospital Hopkins y la Clínica Mayo en Rochester, coincidieron hace algunos meses estas dos instituciones en que el factor común denominador que está produciendo en el mundo los problemas mentales y físicos, ¿cuál creen que es? El estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de descontento, de amargura, de odio, de ganas de hacer algo, de romper estatuas, de divorciarte, de pegarle a tu mamá, de ir en contra de la autoridad. Es un estado de insatisfacción e intranquilidad que el ser humano tiene y por ende se recurre a las drogas, al alcohol, para huir de la realidad. Es tan dura la realidad que está el ser humano sumergiéndose en las drogas y si tú tomas pastillas tranquilizantes, eres un drogadicto. Pero es que el psiquiatra me las recomendó 2 gramos de esto o miligramos de Valium, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 meses vas a descubrir que tú estás funcionando bajo químicos. O sea, ya no eres un ser humano normal. Si no tienes estos químicos y estas pastillitas, ya no funcionas. Y en ese momento quedas dependiente de algo o de una fuerza extraña en tu cuerpo que comienza poco a poco a desintegrar tus órganos mentales, neurológicos, cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Toda esta situación o esta visión breve geopolítica y espiritual en que nos encontramos, lo podemos nosotros trazar desde el principio de la historia. Los que traigan su Biblia, en el capítulo 6 del libro del Génesis, la palabra Génesis en el hebreo es la palabra Bereshit, con B de burro, Bereshit. Y esta palabra Bereshit significa los orígenes. Este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama la Biblia, podemos desafiar a cualquiera de ustedes, así se los digo de frente. Tengo 40 años anunciando y compartiendo este libro, 40 años. En estos 40 años hemos tenido debates con escépticos, agnósticos, la mayor parte ateos, comunistas, etcétera, etcétera. Y no existe ningún sistema de filosofía, damas y caballeros, ninguna ideología del más grande hombre que tú me puedas comparar, que se compare con Jesucristo.
Número dos, no existe en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo entero, no existe un solo libro que contenga verdades absolutas como la Biblia. Ni tampoco existe un libro que contenga los registros de genética, de química, de biología, de arqueología, de antropología, de psicología, de psiquiatría, de la disciplina académica que tú me quieras mencionar, que pueda tener la información que contiene la Biblia. Después de 2000 años de existencia, fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. Es el libro hasta ahorita más vendido en el mundo entero. Nadie ha superado desde hace 2000 años la producción de las Biblias. Está ahora ya en idiomas como el mazateca, el tlaxcalteca, el chichimeca. Es increíble cómo en los dialectos y tribus de Oaxaca y del sur de México la Biblia se ha traducido. ¿Por qué la Biblia es un libro tan especial, pero al mismo tiempo el más atacado? Tú nunca vas a oír a un cantante como Marilyn Manson que agarre un libro y lo arranque y le eche sangre y que se llame el Corán. Ni el Tripitaka de Buda, ni los Vedas de los persas. ¿Por qué tiene que ser la Biblia el objeto del odio? ¿Y por qué los americanos o en el mundo entero en las películas, llámense ateos o no ateos, cualquier cosa que pase dicen Jesus Christ? Para cualquier cosa se defienden. Me acuerdo cuando Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo, padre del existencialismo en el siglo XX, en los 60, antes de morir dijo: Dios mío, ¿qué me va a pasar ahora? Su hija le contestó inmediatamente: papá, acabas de mencionar la palabra de Dios. Y le contestó Jean-Paul Sartre a su hija antes de morir: mi hija, tienes toda la razón. Durante toda mi vida, él escribió 2 libros que se llaman El muro y la náusea. Y Sartre dijo lo siguiente: ahora cobro conciencia que toda mi vida la gasté peleándome contra aquellos que creen en un Dios y que yo no creo, y si no existe, ¿cuál objeto fue en mí el haber concentrado mi vida en pelear con algo que no existe? Me he dado cuenta, y dijo Sartre, que el ateísmo es insostenible filosóficamente. Cuando un ateo te dice: yo no creo en nada, o soy humanista, materialista, darwiniano, etcétera, etcétera, esta persona te está diciendo simplemente que él es Dios. Porque si tú no tienes una fuerza externa que rija tu conducta y tu regla de moral, tú eres Dios. Tú has hecho tus 10 mandamientos. Nadie te va a decir qué es bueno y qué es malo. Tú lo vas a determinar. Le dices a Dios: yo no quiero nada contigo. Cuando yo me muera, ahí acabó todo. Y si ahí acabó todo, y esta es tu defensa para proclamar tu ateísmo, entonces, ¿por qué cuando te roban tu carro gritas que me hagan justicia? ¿De dónde sacas tú la justicia? ¿Cómo puedes atreverte a decir que hay personas injustas y no hay injustas si cuando tú ni siquiera crees en nada te atreves a poder decir que tienes un código moral? ¿Quién te da ese código de conducta? ¿Tú mismo? Ahora imaginemos, damas y caballeros, pensemos, tratemos de ser lógicos y razonables. Imaginémonos que todos tenemos esta clase de pensamiento. Nos vamos a acabar pareciendo a los nazis. En 1947, en el juicio de Nuremberg, cuando juzgaron a los nazis, el general Göring fue de los últimos generales que juzgaron a la horca. Se paró y les dijo a los abogados, ingleses y norteamericanos y rusos: ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué se atreven a juzgarnos cuando nosotros era la ética del nazismo la que estábamos siguiendo? Esa era nuestra moral, esa era nuestra ética. Ustedes los occidentales tenían otra ética. ¿Por qué van ustedes a criticarla de nosotros? Nosotros no le llamábamos asesinar, le llamábamos eliminar por causa del Estado. Qué bonito se oye, ¿verdad? Nosotros no le llamábamos robar, sino expropiábamos por causa del Estado. Pues llámese expropiación o eliminación, es robo y es asesinato. Tú no le puedes quitar a nadie su derecho y su propiedad. Porque los 3 factores más importantes de una sociedad es la libertad, nuestro derecho de poder expresarnos y el derecho a la propiedad privada. Y cuando estos 3 factores son agredidos y atacados, la sociedad se extingue. Y ya no es una sociedad. Ya vivimos bajo otra cobertura y otra sombra, y le pueden llamar a ustedes comunismo, socialismo, como le quieran ustedes llamar. Pero aquí en el libro del Génesis nos encontramos que es el único libro que nos explica quiénes somos. Si tú le preguntabas a Mahatma Gandhi o a Confucio en sus libros o en el Tripitaka de Buda, que antes de morir Buda dijo a sus discípulos: busquen la verdad,
vas a encontrar en toda la historia y en todos los libros sagrados y líderes que tú me quieras mencionar, que no existe nadie ni ninguna persona que haya dicho quién es el ser humano o qué son los elementos que forman al ser humano. Por ejemplo, Sigmund Freud se equivocó grave y rotundamente, atribuyendo el problema del ser humano a la psique. Y comenzó Freud a hacer experimentos con personas enfermas de neurastenia, hipnotizándolas, llevándolas a la mente subconsciente para que en el inconsciente pudiera registrarse un cambio y regresándolas al consciente para tratar de aliviarlas. Freud, el padre del psicoanálisis freudiano moderno, a las 2, 3 de la mañana se levantaba gritando en su casa, empapado de sudor a su esposa. Era el hombre más sociópata y neurasténico que has conocido. Tu papá y tu padrino de la psicología moderna. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés. Yo estoy dando todos estos ejemplos para que ustedes comprendan el valor tan grande que tiene la Biblia y para que entendamos que Jesús es el único que puede salvar a México. Y es el único que puede salvar a la humanidad y el único que puede salvar tu matrimonio, a tus hijos y tu trabajo y todo lo que tenemos. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, dijo antes de morir: el problema del ser humano es el gran defecto trágico. Carlos Marx se une con Federico Engels, siglo XIX. Un hombre sincero, Carlos Marx, comienza a escribir un libro que se llama El Capital, y Marx en su ideología comienza a determinar que el problema del ser humano es la lucha de clases y que si la clase del proletariado derriba a la burguesía y se reparte el dinero equitativa e igualitariamente, la sociedad se va a componer. Sin embargo, Carlos Marx y Federico Engels jamás pudieron llevar a la práctica su ideología. Fue Lenin hasta 1917, con la famosa revolución bolchevique, que propiciaron los zares de Rusia. Los zares de Rusia habían explotado, como ustedes no se imaginan, a la gente, y de ahí vienen los movimientos sociales de la explotación de los gobiernos o de los ricos sobre los pobres, y entonces Lenin se levanta, matan al zar Nicolás II, a su esposa y a toda su familia, y por primera vez en la historia, en 1917, la ideología de Carlos Marx y Engels se pone a la práctica en Rusia y dura aproximadamente hasta 1989, cuando Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II, se para en el Vaticano Gorbachev y le dice al mundo: ¿saben una cosa? El comunismo fue un fracaso total. Desde 1970 tenemos casi 10 años viviendo con cortinas de humo. Estábamos hundidos en la pobreza, estábamos hundidos en la economía. No funcionó nuestra ideología. Era para un grupo minoritario que comenzaron a apropiarse de todo el dinero. Y le preguntó el Papa Juan Pablo II públicamente a Gorbachev: ¿a qué atribuye usted que el comunismo haya fracasado? Y lo primero que dijo Gorbachev fue a dos cosas. Uno, sacamos a Dios de Rusia. Así lo dijo Miguel Gorbachev en su libro La Perestroika. Y número dos, nos aislamos del mundo capitalista. Ya no podemos vivir en el mundo que vivimos aislados de los demás. Nos necesitamos unos a otros porque el capitalismo es el padre o la única ideología que puede unir realmente el libre mercado y poder nosotros tener una seguridad de nuestra propiedad privada. Entonces pasan los años y llega el siglo XXI, Putin que está resucitando el comunismo, los islámicos o el Islam está resucitando el califato con el grupo de ISIS, queriendo dividir Irak de Siria para formar un califato o un gobierno completamente basado en el Islam. A Rusia no le conviene eso, pero se comienza a unir ahorita con los islámicos, y de acuerdo a la Biblia nos damos cuenta que todo este mare magnum que existe a nuestro alrededor tiene su origen en la ignorancia de quiénes somos. Estamos buscando alcohólicos anónimos, borrachos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, instituciones altruistas que son buenas. No podemos negar que no son buenas, pero te cortan solamente la rama, te quitan lo borracho y sigues de mentiroso, parrandero y jugador. Y ya no eres marihuano, pero tienes otras cosas. Jesucristo, damas y caballeros, bajó hace 2000 años a este mundo. Dios se tomó la forma de un ser humano. Él tuvo que bajar del ser humano porque si de nosotros hubiera dependido,
tratar de encontrar y conocer quién es Dios o cuál es la verdadera de todas las religiones que existen, jamás lo hubiéramos logrado. Pero Jesucristo baja del mundo, del cielo, para decirnos: yo soy el camino. El único camino para conectarte con la otra dimensión espiritual. Ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, nadie nos puede conectar con Dios más que Jesucristo. Jesús dice: no solamente yo soy el camino, yo soy la vida. No es la vida solamente el crecer y morir. Yo soy el autor de que tú hayas nacido en el vientre de tu madre. Yo soy el autor de los cromosomas XY de los hombres. Yo soy el autor de los cromosomas XX de las mujeres y de las células. Yo soy el autor, el que comenzó a desarrollarte dentro del vientre de tu madre. Los pájaros, todo lo que tiene vida biológica y todo lo que tiene vida espiritual. Yo soy el origen de todo esto. El universo fue creado por mí, dice Jesucristo. Y Jesús dice algo completamente radical: yo soy la verdad. No una verdad, no tu verdad, Él es la verdad. Y si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, escucha, este hombre ha sido el psicópata, loco, neurasténico, paranoico, más grande que la historia ha conocido. Al hacer esas aseveraciones, o Él es lo que Él dijo ser. Ahora, si Él es lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios, y que tú estás perdido en tu vida, si tú no tienes una relación con Él a través de la Biblia, entonces tu vida carecerá siempre de sentido. Y vas a llegar a ser gobernador de Querétaro, presidente de México, empresario mundial, vas a ganar millones de pesos. No importa el estatus que alcances en tu vida, sin Dios, mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque nada de lo que tenemos dura arriba. La vida es como una rueda de la fortuna que subes y triunfaste y jijiji, y alcancé lo que decía y ahora tengo este puesto y este dinero. Acuérdate, la rueda de la fortuna tiene que bajar y vas a volver a aterrizar. Y cuando aterrices y descubras que ni el dinero, ni las mujeres, ni el poder político, ni nada de lo que tú anhelabas alcanzar ha satisfecho tu vida, descubrirás un vacío tremendo con el cual fuimos creados, que solo Cristo lo puede llenar. Y en la Biblia, en el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, nos muestra Dios el secreto de la naturaleza humana. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escuchen esto, señores científicos que nos acompañan, maestros de la universidad, que se burlan y que a sus estudiantes les sigan enseñando que venimos de chita, que venimos del mono, que venimos de los simios. Impresionante, increíble que esta teoría, que es una teoría, se siga enseñando a nuestros hijos en las universidades, cuando la biología, los aminoácidos impiden e impedirán la evolución. La física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que fue descubierta el siglo pasado, echó abajo la teoría de la evolución. Y finalmente, el último clavo al ataúd de la teoría de la evolución fue en 1954, cuando los doctores Watson y Crick les dan el premio Nobel de Medicina cuando descubren el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que determina que el gen de un chango no es igual al de un perro. El del perro, imposible que sea el de un gato. El del rinoceronte no lo tiene la jirafa. Y por la misma genética, jamás hasta este momento, damas y caballeros, nunca se ha encontrado ni demostrado científicamente la mutación de una especie a otra especie. Y siguen buscando el famoso eslabón perdido. ¿Sabes por qué está perdido? Nunca lo van a encontrar. Pero en fin, cuando el ser humano es dejado a sus propios pensamientos y a sus propias investigaciones científicas, nos damos cuenta que estamos en un mundo donde los problemas de la investigación, tanto científica como espiritual, van más allá de nuestra capacidad para poder darle solución. Entonces, yo me veo imposibilitado de ser un buen esposo si yo no tuviera la Biblia. Yo desde cuando ya todos los hombres pensamos lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera ser el rey Salomón, tener 700 mujeres, ¿verdad?
Si tengo a Miss México el lunes, a Miss Querétaro el martes, a Miss España, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta en la Biblia que por eso se llama la Santa Biblia, porque Dios no oculta los pecados de los más grandes hombres. Y Salomón lee el libro de Eclesiastés, capítulo 1 y capítulo 2. Al final de su vida, Salomón confiesa y acaba su vida. Su trono era de oro, mujeres, saltibanquis, payasos, tenía cepillín ahí que todos los 24 horas, tenía todo lo que un hombre pudiera desear. Nadie, dice la Biblia, además, ha sido tan sabio como Salomón. ¿Saben las últimas palabras de Salomón? A la risa le digo enloqueces y al placer de qué sirve esto. Si no se convirtió en homosexual fue porque realmente fue Dios muy grande con él. Pero probó tantos placeres y tanto sexo que llegó un momento en que dijo, nada de lo que sigo y he probado me puede llenar algo en mi vida. Sigo vacío, rodeado de cantidad de gente como los artistas, rodeados de personas que los adoran y que los alaban, y son las personas más solas del mundo, más solitarias del mundo. Llegan a su casa a llorar porque se dan cuenta que no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer. Cuando la Biblia dice que el cuerpo humano fue formado del polvo de la tierra, la ciencia lo comprueba. Que los 19 elementos químicos que el cuerpo humano tiene, calcio, cal, hierro, azufre, fósforo, etcétera, etcétera, y los gases que tiene la tierra son los 19 elementos químicos y los gases que tiene el cuerpo humano. Y nuestro cuerpo, de acuerdo a la ley de la entropía o a la segunda ley de la termodinámica, está sufriendo un desgaste celular desde que nacimos. Y tu cuerpo está envejeciendo desde que naciste. Cada día tenemos más y más evidencias de que nuestro cuerpo se va desgastando, porque es una ley que cubre el universo que se llama la entropía. El Sol pierde millones de toneladas de masa cada segundo, y esta ley, la Biblia le llama la corrupción humana. ¿Qué hace que tengamos que morir? ¿Por qué no podemos seguir viviendo? ¿Por qué no podemos mantener esta vida que quisiéramos atarnos a este planeta? Y la Biblia lo dice en la siguiente declaración de Génesis 2:7. Cuando el ser humano fue formado y Dios forma a Adán del polvo de la tierra, y ahí está Adán como una estatua, algo sucede en ese momento que dice la Biblia, algo de la naturaleza divina entró en el ser humano que no tienen los animales. Una vez le pregunté a un gran psiquiatra, que fue psiquiatra de nuestros hijos, porque cuando volteó a Caleb boca abajo, le vio aquí un hoyito y dijo, ahí estaba la cola. Y le dije a mi esposa, este hombre, este psiquiatra, tiene doctorados y me reservo su nombre y es muy conocido, etcétera, etcétera, y nos quería mucho. Pero cuando él me dijo que lo que estaba arriba del coxis es porque ahí teníamos la cola, yo no sabía si llorar o reírme. Desde luego, ¿verdad?, que no hice mofa de él, ni mucho menos, simplemente le expliqué la Biblia y la creación y me dijo, Armando, te prometo que voy a comenzar a leer. No he considerado ni he tomado en cuenta esa otra parte de la verdad bíblica, y yo como un hombre honesto que me gusta la investigación científica, lo voy a hacer, me lo prometió. A los 2 años recibió a Cristo, ahora se quiere ir de misionero a España. ¿Por qué? Porque cuando él comenzó honestamente a leer estas páginas y a decirle a ese Dios, si tú existes, si realmente Jesucristo es la verdad y el camino, yo lo necesito, porque tengo que morir algún día. ¿Cuántos de ustedes saben que ahorita saliendo por la puerta es la última vez que Dios te habló? Y que no tendrás otra oportunidad cruzando esa puerta. Una embolia cerebral, un ataque al corazón, una bala perdida, un accidente de tránsito. Ninguno de los que estamos aquí tenemos la seguridad de amanecer mañana. Siendo esta realidad, prepárate para encontrarte con tu Dios. Y tú no estás aquí de casualidad. Dios te trajo, Dios te está hablando directamente a tu vida, a tu alma. Las fibras más íntimas de tu ser están siendo sacudidas por el poder del Espíritu Santo para que tú reacciones y consideres y analices e investigues si sigues teniendo dudas, porque la duda forma parte del ser humano, la verdad en Jesucristo. Dios sopla entre nosotros algo que no tienen los animales, el Espíritu. Veamos entonces, el ser humano es espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El cuerpo es el envase, la botella, donde 2 elementos invisibles que no pueden detectarse por ninguna investigación
porque trascienden la dimensión física terrenal visible, es el alma y el espíritu, y estas dos partes es la verdadera sustancia que tenemos dentro de nosotros. Cuando morimos, se sale el alma y el espíritu de tu vida y se van o directamente al cielo o bajas directamente al infierno. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay cosas que no están en la Biblia. No hay más que dos lugares finales, el cielo o el infierno. Y dice la Biblia que cuando Dios nos crea a nosotros, espíritu, alma y cuerpo, el ser humano se rebeló contra Dios. Y el ser humano murió. La palabra morir en la Biblia no es cesar de existir. Morir en la Biblia significa separación. Separarte de la presencia de Dios. Tú y yo hemos nacido desde hace 6,000 años, muertos espiritualmente, separados y desconectados con nuestro Creador. Y por esta razón, porque aun cuando estamos separados espiritualmente de nuestro Creador, en nuestra alma puso Dios la eternidad. Y esta es la razón por la cual decía Freud, ¿cómo es posible que no hay ninguna civilización, ninguna tribu, ninguna jamás ha existido que no hayan sido religiosos? Freud decía, el hombre es incorregiblemente religioso. ¿Por qué hay más de 150, 200 religiones en el mundo? Porque el ser humano anhela reconectarse con Dios, construyendo estatuas, construyendo santos, sacrificios, yéndose a la villa, golpeándose el pecho, buscando la manera que podamos nuestra conciencia que nos acusa y nos atormenta, ponerla en paz. Al Capone, el domingo, le decía a muchos que le llevaran la comunión. En diciembre se disfrazaba de Santa Claus y al otro día mataba a 500 personas. Los grandes dictadores que hemos tenido en Latinoamérica, que abrazaron la ideología de izquierda, al final de su vida le pidieron al Papa Juan Pablo II que los confesara. En mi época, porque yo fui comunista antes de ser cristiano, yo fui ateo. A los 12 años de edad me decepcioné de las religiones. Y le dije a mi hermano que está aquí, que fue el que me dio a Cristo hace 40 años, yo no creo en ninguna religión. Todo, ¿verdad? El Papa roba, todos roban, el Vaticano roba. Aquí se trata todo de hacer dinero, aquí no hay ninguna justicia, no hay ética, no hay más que la que yo me pueda imponer. Yo estaba cansado de las religiones. Cuando mi hermano me dijo, yo no vengo a hablarte de ninguna religión, de un hombre que se llama Jesús. Un hombre que no vino a traer una más de las religiones que existen. Un hombre que vino a reconectarnos con el Creador. Porque solo a través de Jesús podemos tener la conexión y otra vez, cuando nos conectamos con Dios, se nos vuelve a prender el foco que es el Espíritu. Se llama en la Biblia nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo y te reconectas y tu espíritu nace aceptando a Cristo y creyendo lo que Él hizo en la cruz, comienza tu mente, sin que te des cuenta, a expandirse y a penetrar lo que el mundo científico y lo que el mundo de investigación intelectual no puede, porque no pertenece a nuestra investigación. Las cosas de Dios pertenecen a Dios y reveladas a los que siguen a Jesús. Por eso los ateos chocan con la Biblia. Es un libro de historias, es un libro, se contradice y hay genocidio y sangre. Pregunta, ¿ya lo leíste? ¿Ya lo leíste? Me dijeron, ¿quién te dijo? Ya la leí toda. De veras, déjame hacerte 3 preguntas si ya la leíste. Si ya la leíste, te quiero hacer una pregunta. Si tú mueres hoy en la noche, ¿te irías al cielo? Mis que ya la leíste. Y es el centro de toda la Biblia, la seguridad de que en Cristo tenemos el perdón de pecados y la salvación eterna. Entonces, ¿cómo puede alguien atreverse a decir, ya leí la Biblia, cuando ni siquiera ha podido compenetrarse con el mensaje más importante que es la salvación? Y esta es la razón, damas y caballeros, por las cuales el mundo se encuentra desconectado de Dios. Esta mañana Dios te trae para que tú te vuelvas a reconectar con Dios, para que algo misterioso, espiritual, suceda en tu vida en esta mañana sin que tú te des cuenta. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y vas a comenzar a leer la Biblia, ya no con tu intelecto, ni con tus doctorados en ciencias políticas que tienes, ni aunque seas astrofísico, vas a venir a la Biblia con el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios, el maestro, el autor de este libro, el que nos enseña
a discernir lo que es espiritual y lo que es terrenal. Cuando nosotros abordamos este tema, nos damos cuenta que en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 18 al 20, Dios comenzó a hacer prohibiciones, porque la causa que originó la caída, la causa que sigue originando la caída, síganme con mucho cuidado, la causa y el enemigo más grande del ser humano, sin que el ser humano se haya dado cuenta, y la causa por la cual los más grandes hombres políticos, también profetas de Dios, como Salomón, David, Sansón, que causó que cayeran, fue la sexualidad. La sexualidad es un impulso biológico que Dios puso, y es el sexo algo bendecido, maravilloso, única y exclusivamente dentro de la dimensión del matrimonio. Cuando el ser humano abusa de este impulso biológico, como puedes abusar de la comida y tener ya una barriga que parece catedral de la Capilla Sixtina, o cuando abusas de la bebida, todo aquello que llevamos a los extremos nos comienza a autodestruir, nos comienza a hacer daño. Entonces, cuando el ser humano no sabe para qué es el sexo, cuando los jóvenes no saben para qué es el sexo y lo comienzan a usar porque la doctora Corazón, el sexólogo del programa de televisión, ¿quién se puede atrever, damas y caballeros, a decirnos para qué es el sexo, cómo puede usarse y cómo se puede prohibir si no es el autor del sexo? Oye, si yo tengo un carro Volkswagen y me comienza a fallar, no lo voy a llevar a la Chrysler, porque no lo diseñó la Chrysler, lo diseñó la Volkswagen. Y así pasa con el ser humano. Hay un problema sexual, no voy a ir con el sexólogo, menos con el psiquiatra y con el psicólogo, si no son cristianos. ¿Por qué? Porque nadie puede atreverse a hablar del sexo más que Dios. Y cuando la Biblia muestra las causas de la corrupción humana, tsunamis, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos que están azotando desde hace aproximadamente 40 años el planeta Tierra y todos volteamos, ¿por qué Dios es tan malo? Etcétera, etcétera, debemos de responder. La naturaleza está ligada a la moral. Increíble, la naturaleza, Dios la ligó a la moral. Y cuando el ser humano comienza a corromperse moralmente, repito, que es un área que se tiene marginada y casi no se atiende y se pone como último recurso en la sociedad, es cuando la naturaleza se vuelve nuestra enemiga, como lo vamos a ver en Isaías 24. Se vuelve nuestra enemiga la naturaleza y Dios dice, basta, porque si ustedes siguen corrompiéndose moralmente, voy a destruir el mundo. Y nos encontramos escuchando los pasos de los jinetes del Apocalipsis. Jesús viene pronto a este mundo, ya no a salvarlo, viene a juzgar. Y todo lo que está pasando es el principio de los dolores que la Biblia profetizó hace más de 3000 años por los profetas hebreos. Dice el Levítico capítulo 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es perversión. Seguimos leyendo. Capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza teniendo sexual con ellas. Quemarán con fuego él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, mataréis a la bestia. En el Antiguo Testamento comenzó la humanidad a desviarse al bestialismo, a tener relaciones con animales, hombres y mujeres. Y Dios sabía que nuestra semilla no se mezcla con la semilla de un chivo o de una vaca o del animal que sea, porque el ADN nos hace separación en la semilla. Mi semilla
tiene la composición genética para que cuando mi esposa y yo tuvimos relaciones, si fue el cromosoma Y el que fertilizó los cromosomas X de mamá, nacimos varones. Tú eres varón simplemente porque traes un cromosoma que no tienen las mujeres. Y si biológica y genéticamente, escúchame muy bien, si biológica y genéticamente, ya hemos hablado de la Biblia, la biología y la genética te dicen que eres macho camacho, y tu mente te dice que eres otra cosa, el problema no es físico, es mental. Es mental el problema. Es un gusto que tú simplemente has adquirido y que quieres permanecer en él. El doctor, apúntalo, Rafael Collins, presidente del Instituto del Genoma Humano, el más grande genetista hasta ahorita, este momento, declaró: no hay tal gen de la homosexualidad. No hay tal cosa que alguien nazca con este gen. Esto es completamente abominable. Excusas que el hombre, cortinas de humo que no tiene para proteger algo que yo quiero y que he abrazado y que le he negado a Dios, mi sexualidad, mi género y los cromosomas con los que Él me creó. Y nos damos cuenta más adelante en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, el apóstol Pablo corrobora lo que dice el Antiguo Testamento. Colosenses 3, 5 y 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres realmente volver a Dios en tu contra? Degenérate sexualmente. Y cuando vemos que no es una persona, sino ya son sociedades que están demandando ya no solamente vivir hombre y mujer y mujer, sino atreverse a tener niños adoptados. Y dicen ellos, es que tenemos derecho a adoptar niños, discúlpame, pero de una forma psiquiátrica, apelando ya no a la Biblia, una forma lógica, sentido común, elemental. No eres tú el que tiene derecho, es el niño el que tiene derecho de tener un papá y una mamá. Lo que el papá le brinda al niño no se lo brinda a la mamá, ni la mamá al papá. Necesitamos las dos figuras de madre y de padre. Los niños necesitan una figura masculina indiscutiblemente. Un niño que crece, y se calcula, el doctor Taylor de California dictaminó que el 65% del homosexualismo viene de hogares de matriarcado, donde la figura del niño fue la mamá y no fue el papá. Cuando el papá es hecho a un lado y el niño crece viendo que es la mamá la que tiene la autoridad, la que da los permisos, la que dirige todo, viene algo, un fenómeno que comienza a la persona a desviarla, porque Dios no nos creó así. Nos creó para que el niño, vete con él a jugar fútbol, llévatelo al boliche, llévatelo al cine a tu hijo, vete a patinar con él. Si tú haces a tu hijo tu mejor amigo, estás del otro lado. No le dejes la educación a la mamá cuando son los varoncitos los que nos necesitan a nosotros. Y esta es la razón por la cual la Biblia dice: no cometerás inmoralidad. Y esta es la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Les voy a compartir en penúltimo lugar el famoso ejemplo de la rana. Agarra una rana, ahorita que salgas, búscala por ahí. Llévala a tu casa y la metes a una olla de agua fría, en la estufa. Agarras la rana y la metes a la olla de agua fría. Préndele a la lumbre. El agua comienza a hervirse y entonces la rana, en lugar de que brinque, porque su tipo de sangre fría, la rana se adapta al hervor y ahí se muere hervida. Qué tonta, ¿verdad? Pero esa es su naturaleza. Y el ser humano, sin que nos demos cuenta, cuando la moral comienza a ser desintegrada y la inmoralidad comienza como un tsunami a subir y a comenzar a cubrir las sociedades, política, religiosa, filosóficamente, etcétera, etcétera, nos estamos acostumbrando a algo que no es normal. Y la sociedad, de acuerdo a la Biblia, va a morir hervida. Y cuando digan que por favor, auxilio, el Titanic se está hundiendo, te vas a hundir con todo y tu familia. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó animales. No somos dioses y no somos nosotros los que vamos a imponer la moral.
No somos nazis para imponer el nazismo. Como el profesor de Harvard, una vez el presidente le preguntó a los estudiantes, pues que aquí en la inauguración de Harvard, dijeron hace 4 o 5 años, el presidente de esta institución, de las más prestigiadas del mundo, cualquiera de ustedes aquí en la universidad puede hacer lo que quiera y puede tener la moral que quiera. Y aquí si tu amigo es homosexual o tú eres lesbiana, etcétera, etcétera, no se metan, si tú eres no se metan con nadie. Y un estudiante se levantó y le preguntó, discúlpeme, ¿cuál es la moral que usted quiere que nosotros escojamos? ¿La de Hitler? ¿La de Stalin? ¿La de Fidel Castro? ¿La de Mao? ¿La de Confucio? ¿O cuál es la moral? Porque si usted me dice que yo escojo mi propia moral, imaginémonos nada más, ¿en qué vamos a acabar, maestro? Y ahorita Harvard es el bastión más grande en el mundo, prestigiada como pocas universidades, del ateísmo, el secularismo y el humanismo. Si a mí me dieran una beca para mis hijos a Harvard, ni de loco los mando. Prefiero que mi hijo sea un tonto completamente santo que un diablo educado. 1000 veces. Y así está la sociedad. Mi hijo si viera a Harvard, qué bárbaro, qué error tan has cometido. Lo vas a mandar y va a regresar con una cabeza de tamaño y completamente inmoral. Porque ahí van a acabar con su moral y con los principios éticos que al llegar a los 50, 60 años de edad no va a poder mantener un matrimonio. Y por la falta de carácter que no se adquiere a los 25, 30 años de edad, no puedes terminar bien. No es como comenzamos, sino como terminamos, damas y caballeros, lo que importa delante de Dios. Hace 2000 años bajó Jesucristo y abrió sus manos en una cruz. ¿Saben cuál es la pregunta, para terminar, que todos los ateos han hecho en los debates que tenemos con ellos? La pregunta de los 64,000 pesos que los ateos hacen es, ¿por qué Dios permitió el mal que entrara al universo? A ver, Dios es todopoderoso, como me dijo una vez en un elevador alguien que me abordó después del desayuno. Dije, sí es todopoderoso Dios. Y entonces, ¿por qué no acaba con el diablo de una vez? Le dije, dale gracias porque comenzaría contigo. Por la paciencia de Dios tú sigues vivo, pero les voy a decir la respuesta. La respuesta es por amor. Por amor permitió el mal, por amor. Permítanme explicarles. Cuando Dios creó el universo, decía Agustín de Hipona, en el siglo I, segundo después de Cristo, él expuso y postuló esta teoría. Si Dios tuvo la oportunidad de no crear nada, no hubiera creado nada. Número 1. Número 2. Dios pudo haber creado un mundo con criaturas que jamás pecaran, ni que la maldad entrara al mundo. ¿Correcto? Claro, porque Él es Dios. Número 3. Sin embargo, Dios, en su sabiduría, que es un poquitito más sabio que tú, decidió permitir la entrada del mal al universo. Y Agustín postuló a sus estudiantes esta pregunta: si tú fueras Dios, ¿cuál de las 3 opciones hubieras escogido? Nada, maestro. Mira, si tú me contestas que nada, la nada filosóficamente no se puede comparar con lo algo. Por lo tanto queda descartado la primera opción. Número 2. Yo hubiera escogido que mejor no hubiera habido nada de mal, ni diablo ni nada. Muy bien, hubiéramos sido una creación de robots, programados como si nos hubieran hecho un lavado cerebral, una lobotomía, y hubiéramos podido responder al amor de Dios sin haber tenido la libertad de escoger. Y número 3, Dios claro que sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que Lucifer iba a pecar. Y como Dios sabía que Él tenía que crear la opción de la libertad en los seres humanos, porque escucha esto, si no hay libertad, no hay amor. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay libertad, no hay democracia. Imagínate en un país donde vamos a votar por Pancho Contreras. Él es el único candidato. ¿Eso es democracia? Para que haya libertad tiene que haber 2 caminos. Entonces Dios hubiera programado un solo camino de robots. Y Dios permite que el mal entre al universo. Y sabiendo Dios que el mal iba a entrar, Él mismo proveyó y la redención y la forma en la que pudiéramos salvarnos de ese mal, muriendo Él en una cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y esta gracia de Jesucristo en la cruz del Calvario es Dios llevando tus pecados, que tú no se lo estás culpando a Él. Él te lo dice, muy bien, yo lo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar por ti todo lo que tú has hecho. Y después de que yo pague por ti, ¿me vas a llamar injusto? ¿Desde qué base legal
puedes atribuirme injusticia cuando yo estoy pagando algo que tú deberías haber pagado. Entonces dice la Biblia que fuimos creados en una balanza. El pecado de la primera pareja hundió al mundo en la muerte, en el pecado. ¿Por qué? Yo no nací así. ¿Para qué me condena Dios? Yo no escogí pecar, no hay problema. Dios inclina la balanza hace 2000 años en Jesucristo. Y de Cristo en nuestros días, la balanza está inclinada para que tú escojas la bendición o la maldición. Como el cuento de la calabacita, que llegó el momento de la cosecha y pasó el granjero y comienza a cortar las calabacitas. Y había una que nació chueca. Y le dice la calabacita, ay, ¿por qué me vas a cortar y me vas a echar al fuego? Yo no escogí nacer chueca. Y le contesta el granjero, no te voy a echar porque naciste chueca, te voy a echar porque no escogiste enderezarte. Entonces ya deja de culpar y de crear tu propia victimización. No te sientas víctima. Si tú te sientes que no eres culpable, no hay ningún problema. Alguien en una cruz pagó por ti. ¿No quisieras tú en esta mañana a ese Jesús que fue coronado de espinas y clavadas sus manos y sus pies, recibirlo en esta mañana y darle la oportunidad? Dale la oportunidad. ¿Qué pierdes? Dale la oportunidad de entrar a tu vida. Pruébalo, dice el Señor, pruébenme y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a inclinar nuestra cabeza algunos segundos y así con tu cabeza inclinada en esta mañana. El Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Señor, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, para que en este momento tan importante de tu vida, tal vez es el más importante de toda tu vida, porque la Biblia nos muestra la bendición o la maldición. El camino ancho donde va la mayor parte de la gente, o el camino angosto que conduce a la vida eterna. La Biblia dice, escoge tú hoy qué camino quieres seguir. Eres libre. Somos agentes morales libres, responsables, bajo la ley de la responsabilidad individual, para que tú decidas en tu corazón, en este instante, si quieres probar y seguir, conocer y adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Si lo quieres hacer, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por haberme dado el privilegio, la oportunidad en mi vida de en esta mañana oír que en esa cruz pagaste tú lo que yo debería pagar con tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, y porque creo que vivo, Jesús, te pido en este instante que entres a mi vida. Quiero conocer la verdad, porque eres tú la verdad. Te pido por mi matrimonio, por el bebé que llevo en mi vientre, por mi futuro matrimonio, por mis padres, por mi trabajo, que me guíes, que nos socorras. Quiero levantarme en paz y morir en paz, de saber que en esa cruz pagaste por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro, damas y caballeros. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este libro maravilloso que Dios nos ha dado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todos ustedes en esta mañana que han hecho esta oración, nos gustaría felicitarles, bendecirles, darles algunos consejos también. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez en tu vida, ahí desde tu lugar, levanta tu mano. Miren cuántos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, Padre. Alguien más en esta mañana. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, joven. El 80% fueron jóvenes. Qué lindo ver un matrimonio agarrado de la mano y levantarse los dos. Mi amor, no de la oreja te levantaron, ¿verdad? Vamos los dos hoy a darle la oportunidad a Jesús en nuestra vida. Lo necesitamos. Todos ustedes que levantaron la mano,
quiero decirles que no han venido a ninguna religión. Han venido a un hombre que se llama Jesucristo. Y ustedes tienen que comenzar desde hoy a orar. Orar no es rezar. Rezar es repetir de memoria cosas aprendidas. Para eso te compras un perico o una cotorra. Orar es platicar con Dios. Ahorita a la comida, tal vez por primera vez en tu vida, agarras a tu esposa, a tus hijos. Padre, te damos las gracias por estos alimentos, por estos chilaquiles, esta carne asada, en el nombre de Jesús. Comienza a platicar con Él antes de acostarte hoy. Padre, gracias, mis pensamientos son para ti, porque estoy vivo, te pido mañana por mi trabajo, ayúdame, levántame, etcétera, etcétera. Platica en el carro con Él. Orar es platicar con Dios.